Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y esperemos que ya estén listos para comenzar en unos minutitos. Pero mientras esperamos, queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Ya casi listos para ver la transmisión y procura que nada te distraiga. Mientras, quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Lo que estás mirando son las experiencias que vivimos este jueves pasado, en la velada de oración, donde todos pudimos ser partícipes, incluyendo a todos nuestros niños. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311 con Liliana Martínez. Mientras esperamos,
queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311, con Liliana Martínez.
Mientras esperamos, queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311, con Liliana Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para nosotras el poder entrar nuevamente hasta sus hogares con esta transmisión. Hola, América, ¿cómo estás? Hola, Karina, muy bien. Buenos días, familia. Estamos muy contentas de compartir este momento con todos ustedes. Te invitamos a que nos apoyes a compartir la transmisión con tus amigos. Sí, de esta manera podemos llegar a más personas. También, si es la primera vez que estás viendo esta transmisión, te damos una cordial bienvenida y espero que la estés disfrutando. Los dejamos con el siguiente video y en un momento regresamos. Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor fundada por el rey Lidio Giges como capital del antiguo reino de Lidia. Fue una ciudad muy próspera, la cual se destacó en tiempos antiguos, alrededor del siglo VI a.C., como una de las ciudades más importantes de Grecia. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda y fue conocida sobre todo por su industria textil. Punteaba a un importante centro comercial y fue donde se inventó el arte de teñir lana. Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico, por lo tanto gozaba de una gran seguridad contra los ataques de sus enemigos, rodeada por altos riscos de roca por 3 de sus lados. Solo el lado sur de la ciudad estaba abierto y allí estaba localizada la puerta a la ciudad. Por eso se consideraba impenetrable. Se encontraba a 25 millas al sureste de Tiatira y a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. En Sardis había un templo enorme y muy antiguo que se remota a unos 300 años después del templo de Salomón, que estaba dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, también luego conocida como Artemisa o Diana. La ciudad fue demolida por un fuerte terremoto, luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recobró su gloria pasada. ¿Qué te pareció el video, Karina? Muy interesante, la verdad son datos que en ocasiones desconocemos. Fíjate, América, que en la Biblia nos dice: alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Así que es momento de que nos preparemos para cantar. Te invito a que disfrutes este tiempo, ponte de pie con tu familia y vamos a darle lo mejor a nuestro Dios a través de la música. Los dejamos con el grupo de alabanza. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti me rendiré. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Atención completa es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti me rendiré.
Qué padre es poder alabar a nuestro Dios a través de esta canción. Espero que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Recuerda que estamos con nuestra serie Interferencias. Dios nos está desafiando con esta serie y hoy no será la excepción. Espero y tú también estés disfrutando esta serie tanto como nosotros, y ahora queremos dejarte con nuestro pastor Mateo Hernández con un mensaje muy especial de parte de Dios. En un momento regresamos. Buenos días, muy buen día, iglesia, otra vez un domingo más donde Dios nos permite entrar hasta sus hogares para poder llevarles la palabra de nuestro Dios. Y continuamos con la serie Interferencias. Recuerden que estamos todavía ahí y estudiando algunas cosas acerca de los mensajes que Dios habla a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy corresponde estudiar la iglesia de Sardis. Y bueno, el sermón del día de hoy se llama Pura Finta, o Pura Pinta le puse yo, decimos de diferentes maneras, pura pinta o pura pantalla, es pura fachada, porque bueno, según lo que entendemos en el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Sardis, tiene mucho que ver acerca de lo que ahora aparentan ser, pero que en realidad no lo son. Pero bueno, ¿para qué decir mucho más? Quiero leerles el pasaje bíblico donde narra o donde Cristo Jesús envía este mensaje a la iglesia de Sardis. Quiero leerles, está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al versículo 6, dice así, se los leo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje, es uno de los mensajes más duros que Cristo Jesús envía a las iglesias en Asia Menor. Este es uno de los mensajes a donde creo que deberíamos nosotros temblar un poquito, porque somos parte de esta iglesia. Esta iglesia de Sardis representa nuestras iglesias ahora en el siglo XXI. Y bueno, yo no sé cuál haya sido la reacción de la iglesia cuando esto se le leyó, porque no es fácil escuchar que perteneces a una iglesia muerta. No es fácil escuchar que perteneces a una iglesia que no tiene rumbo, que no tiene vida. Bueno, de repente hay opiniones, hay muchas opiniones, mucha gente opina sobre nuestras iglesias y mucho se ha dicho acerca de que vivimos en una iglesia o estamos en una iglesia que no tiene vida y cosas así de personas. Y entonces no preocupa mucho, porque pues son personas, son seres humanos que ponen o definen la vida de la iglesia o la muerte de una iglesia en la euforia, en lo que se siente y en la emoción. Y entonces no preocupa mucho, porque nosotros no vivimos, la iglesia no está fundamentada sobre la emoción, sino sobre una realidad espiritual. Pero esta opinión de que la iglesia de Sardis era una iglesia muerta no viene de personas humanas que están más bien movidos por sus emociones. Esta opinión viene de parte de Dios. Y entonces ahí cambia el asunto. Cuando la opinión viene de Dios, Dios no está viendo la iglesia de manera superficial. Dios está viendo la iglesia de una manera mucho más profunda. Y esta iglesia de Sardis vivía una condición muy difícil,
una condición de muerte. Pero quiero compartirles, quiero leerles el versículo 1. Dice, escribe, le dice Cristo Jesús a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Sabemos muy bien nosotros que cuando se refiere al ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia, al pastor que en ese tiempo estaba ahí al cuidado del rebaño de la iglesia de Sardis. Y le dice, escríbele al pastor de esta iglesia, porque ese pastor transmitirá el mensaje a Sardis. Y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjense cómo se identifica a Cristo Jesús aquí, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y eso a qué se refiere? ¿Qué quiso decir Jesús, el que tiene los 7 espíritus? Así se identifica. Bueno, esta es una referencia. Jesús hace una referencia a lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 2, cuando Isaías profetizaba acerca del Mesías. Esta es una profecía mesiánica. Isaías dijo estas palabras en Isaías 11:2: y reposará sobre él, sobre el Mesías futuro que vendría, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus, haciendo referencia al Mesías. Y ahora en Apocalipsis, Cristo Jesús se identifica como el que tiene los 7 espíritus, o sea, el Mesías mismo, Cristo Jesús mismo, hablándole a la iglesia de Sardis. Y dice, y el que tiene las 7 estrellas en su mano, a los 7 pastores los tiene bajo su control. O sea que está hablando no un cualquiera, no está hablando alguien que ignora todo lo que está pasando en Sardis. Lo que en realidad Cristo Jesús está diciendo: yo conozco tus obras y las intenciones de tus obras, porque yo soy el que tiene los 7 espíritus. Soy el ser omnisciente, el ser omnipotente, el ser omnipresente, el ser que está en todo y conoce todo. Quien habla es alguien que tiene un absoluto conocimiento de la vida de Sardis. Cristo Jesús. Es Él el que les está mandando este mensaje. Es Él el que les está diciendo: yo soy el que ha venido a visitarlos y a radiografiar su iglesia, a poner en claro quién es Sardis. Y esto es muy terrible, porque la iglesia de Sardis no estaba viviendo sus mejores momentos. A esta iglesia, a la iglesia de Sardis, no le identifica una obra en específico como a las demás. ¿Se acuerdan que estudiamos Éfeso, Pérgamo, Teatira? Se le dice: tus obras son estas son tus obras. Pero a Sardis no le dice una obra activa que estuviera haciendo Sardis al cual se le acuse. En realidad, cuando Cristo dice: yo conozco tus obras, menciona lo siguiente: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo no sé, esto es una obra, más bien es una condición de la iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa era la acusación de Cristo Jesús a la iglesia de Sardis. Una reputación de vida, pero una realidad de muerte. La iglesia parecía que estaba viva, dice Jesús, o más bien tú tienes una reputación de que eres una iglesia viva, pero estás muerta. Eres pura finta, es pura pantalla. Esto no es una realidad. Tienes una reputación de vida, pero en realidad estás muerta. La iglesia de Sardis tenía una reputación envidiable que le precedía. Al parecer, la iglesia de Sardis en el pasado tuvo gloria como iglesia. En el pasado tuvo éxitos como iglesia. En el pasado parece ser que la iglesia de Sardis fue muy floreciente. Y entonces esa reputación de una iglesia activa, de una iglesia servicial, de una iglesia que influía en su comunidad, ganó fama. Pero que en el presente
ya no tenía nada de eso. Entonces se quedaron con la gloria del pasado. La iglesia de Sardis vivía con la gloria del pasado. Y fíjense que la ciudad, tanto la iglesia como la ciudad, vivieron como cosas muy semejantes, porque la ciudad de Sardis también había vivido unos años muy gloriosos. La ciudad, la iglesia ya dijimos que también, pero la ciudad de Sardis estaba construida como en una meseta. En la parte más alta de una montaña, en una meseta estaba construida la ciudad, y alrededor de la ciudad había despeñaderos muy altos, y las paredes de esa meseta eran casi verticales. Solo tenía una entrada la ciudad de Sardis, solamente una entrada donde ellos podían salir y entrar a diferentes partes de la región. Pero ellos no se preocupaban por los otros alrededor de la ciudad, porque decían no, nadie puede entrar por ahí porque son paredes muy altas. Entonces ellos no se preocupaban, y eso los lleva a ser una ciudad impenetrable. Era una ciudad considerada difícil de conquistar, pero creo que la ciudad se confió mucho. La ciudad fue construida alrededor de 1200 antes de Cristo. Tuvieron 2 conquistas, pero la conquista más aplastante que ellos tuvieron fue en el año 214 antes de Cristo. Alejandro Magno, un hombre muy poderoso que se levanta y a conquistar todo un imperio en ese tiempo antes de Cristo. Ahí fue donde Sardis cayó. Y saben, curiosamente, los enemigos entraron por donde ellos pensaban que nadie podía entrar. Ellos cuidaban la parte frontal, los guardias cuidaban la parte frontal, pero descuidaron su retaguardia, porque decían: es que por ahí nadie puede entrar. El enemigo aprovechó esa área donde ellos habían descuidado para penetrar y conquistar la ciudad. Y entonces ya en el año 100 después de Cristo, o en el año 90, cuando Cristo manda estos mensajes a la iglesia, en realidad Sardis ya no era gran cosa. Tenía más o menos 300 años que habían sido conquistados. Esa gloria de la ciudad había caído también. O sea, entonces como iglesia y como ciudad vivieron sus momentos gloriosos, pero que ahora en realidad no eran nada. Y esta iglesia de Sardis estaba viviendo también esos momentos así gloriosos. La iglesia vivía presumiendo de su nombre anterior, pero su presente no tenía mucho fruto en el presente. Cristo Jesús lo identifica y le dice: eres una iglesia muerta. Eres una iglesia muerta. Una iglesia que aparenta vida. Y esto me recuerda un poco cuando Jesús fue a la higuera. ¿Se acuerdan? Jesús llega a una planta de higos, a un árbol, y dice que de lejos Jesús vio a la higuera con muchas hojas, como con mucha vida. Pero cuando Jesús se acerca a la higuera, dice la Biblia que Jesús no encuentra nada. Jesús no encuentra fruto allí. Y dice la Biblia que Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó, porque era pura finta, era pura pantalla. Parecía que tenía vida, pero no tenía fruto. Esta era la iglesia de Sardis, más o menos parecida. Entonces, una iglesia muerta, entonces, es aquella que vive en el pasado. Comunidad Sublime Gracia, necesitamos entender esta verdad. No podemos seguir viviendo de las glorias del pasado de nuestra iglesia, porque si decimos: es que antes hacíamos esto, es que antes la iglesia era así, es que antes era esto, y entonces vivimos en el pasado. Hablamos de cuántos miembros teníamos, de qué tan fieles eran los miembros del pasado. Hablan de las actividades grandiosas que tuvimos en el pasado.
Una iglesia muerta es aquella que habla de la gran forma de celebraciones que había y la forma de alabanza, la forma de adoración, la forma de servicio en el pasado. Entonces es una iglesia que está alimentada solamente por lo que vivió. Pero ¿qué creen? Hay cristianos todavía así en nuestras iglesias. Hay cristianos que aún permanecen en nuestras congregaciones, pero cuando conversamos con ellos dicen: yo viví en una iglesia muy floreciente. Yo recuerdo la iglesia de donde yo vengo, vivió esos tiempos de gloria. Yo disfruté esos momentos. Muchos jóvenes, muchas actividades y muchas cosas que hacíamos. Pero eso ya pasó. Lo que Cristo Jesús está evaluando es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? Aún hay muchos cristianos que se atreven a decir: ya no quiero involucrarme más en las cosas de la iglesia, porque en mis tiempos yo hice mucho. Ahora dejaré que otros hagan el trabajo. Yo ya trabajé, ya no voy a hacer mucho. Ahora que lo hagan los que están. Como que si él también ya quedó obsoleto con la gloria del pasado. Es importante entonces no ser alimentados como iglesia de recuerdos, de las cosas que disfrutamos, pero que en la actualidad no estamos teniendo nada. Esta era la condición de la iglesia de Sardis. Tiene fama de vida, tiene fama de que es una iglesia de influencia, pero en la actualidad no lo es. Tuvo influencia, fue muy famosa, fue muy influyente, fue muy gloriosa, pero ahora no. Y Jesús le dice: estás muerta. Una iglesia muere cuando la palabra de Dios deja de ser su alimento. Una iglesia muere. Nosotros entendemos, y todos los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento espiritual que trae vida, que trae fuerzas. Y una iglesia tiende a morir o va hacia la muerte cuando la palabra de Dios deja de ser su alimento. Jesús en algún momento dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios tiene que darnos a nosotros como iglesia esa fuerza, esa vitalidad para no morir. Una iglesia malnutrida es aquella que enfrasca su vida en mucho activismo. O sea, parece que está viva porque hace muchas cosas, sirve por aquí, sirve por allá, hace esto y hace muchas cosas, pero está débil porque no tiene alimento. Está viviendo solamente un emocionalismo, pero no hay profundidad en la palabra. Eso es una iglesia malnutrida. Una iglesia desnutrida pierde juicio. Jesús dijo: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Nos equivocamos como iglesia, nos extraviamos como iglesia porque desconocemos la palabra. Jesús lo dijo con claridad. Una iglesia desnutrida le encuentra sabor a toda comida chatarra. Mucha comida chatarra consumimos. Como por ejemplo, hay personas, hay miembros de nuestras iglesias que no entienden las profundidades de la palabra. No tienen Biblia. Su interés principal no es conocer la palabra. Entonces se van porque es que allá se siente más bonito, es que allá cantan más bonito, es que allá sí me saludan, es que allá. Entonces su atención o su atracción no es el alimento, sino cosas más superficiales. Y eso es una iglesia, eso es un síntoma de una iglesia mal nutrida. Encuentra sabor en la comida chatarra. Una iglesia desnutrida va hacia la muerte. Si no te alimentas, vas a morir. La persecución en aquel tiempo, en el primer siglo, la persecución no le hizo daño
ningún daño le hizo a la iglesia de Sardis. La persecución para Sardis no fue problema. Porque había persecución. Acuérdense que Esmirna y todas esas iglesias fueron perseguidas. Además, murieron muchos cristianos en aquel tiempo, en aquellas iglesias. Pero a Sardis eso no le afectó. Sardis no tuvo problemas con la persecución. ¿Pero por qué? Es que, pues, ¿por qué creen? ¿Quién va a perseguir a un muerto? La iglesia estaba muerta. La iglesia no era influencia. La iglesia no se contraponía a nada. Un muerto no hace nada. Esta iglesia así estaba. Una iglesia pasiva, inerte, no molestaba a nadie. Entonces tampoco era molestada. ¿Saben por qué? ¿Qué es el daño más grande que le puede hacer a nuestras iglesias para que queden estáticas, frías? Que se acomoden a la sociedad y no sea molesta a la sociedad, y que la sociedad dice que no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Esta iglesia no se metía en protestas de nada. No importa si viviera en una ciudad muy malvada, muy pecaminosa, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. La iglesia decía, ay, déjalos. No levantaban la voz diciendo o acusando, eso no está bien de parte de Dios. No decía nada. Es que ¿saben qué? Hay dos cosas que están matando a las iglesias en nuestro tiempo. El liberalismo está matando a nuestras iglesias. ¿Pero qué es el liberalismo? Es donde se le quita la autoridad a la palabra. O sea que lo que la Biblia dice ya no es tan contundente. La Biblia ya no es la que dice la última palabra. Porque ahora hay filosofías, hay corrientes, hay pensamientos, y todo es relativo. El relativismo nos ha dado muy duro y está tratando de desplazar la Biblia. Para ti puede ser pecado una situación, para otros no. Aunque la Biblia dice que sí, pero la Biblia es algo religioso. No le pongamos mucha atención. Y entonces ya no tomamos la palabra de Dios como el fundamento absoluto para poder determinar lo bueno y lo malo. Ya depende desde qué punto de vista lo veas. Y eso es el liberalismo. Se ha diluido la autoridad de la Biblia. La mundanalidad es cuando la iglesia comienza a ver como buenas y válidas los estilos de vida de allá afuera. Esa es la segunda cosa que está haciéndole daño a la iglesia, la mundanalidad. O sea que si la iglesia no influye hacia el mundo, porque la iglesia está muerta, no va hacia afuera, no va hacia el mundo para influir, para proclamar el mensaje. Entonces si la iglesia no sale, entonces el mundo entra. Si la iglesia no va al mundo, como Cristo Jesús le dijo, entonces el mundo entra a la iglesia, y entonces en la iglesia comenzamos a tolerar cosas, a aceptar cosas que allá afuera se dicen que están bien. Se acepta ahora, dicen, hay iglesias cristianas donde hay pastores homosexuales, hay iglesias de homosexuales, y tú dices, oye, pero ¿qué no lee la misma Biblia? Sí, pero ya no tiene la autoridad la Biblia como la palabra de Dios. Ya le han metido filosofías, ya le han metido sus pensamientos y han acomodado sus ideas a la Biblia. O sea que que la Biblia es la que se tiene que acomodar a mí, y no es así. Son mis pensamientos sometidos a la palabra de Dios y no al revés. Y entonces, curiosamente, es sorprendente cómo los países denominados cristianos son los más permisivos en cuanto a mundanalidad se refiere. Los países considerados como cristianos somos los más permisivos, tolerantes a algo que la Biblia dice, esto no es así. ¿Por qué? No lo sé. Hemos abrazado tantas cosas, dice la Biblia, no pretendemos ser sabios y nos estamos haciendo necios.
sorprende que China y Rusia, dos países potencias en el mundo, considerados como ateas y comunistas, ellos han levantado la voz para decir al mundo que el homosexualismo y el aborto es una tontería, es un atentado a la vida. Pero curiosamente esos dos países no son cristianas. Un país ateo, un país comunista como la China, donde sus presidentes, sus mandatarios han salido a decir: esto no está bien, no puedes obligar que un niño sea educado de esa manera, no puede ser. Y podemos estar en contra de todo lo demás que pudiera decir el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que los gobiernos están diciendo, pero al menos en esto creo que la iglesia cristiana o los países cristianos debieran de levantar la voz. Pero ¿qué pasó? Estamos muertos. No somos influencia. Nos acordamos de lo que vivimos en el pasado, pero en el presente no estamos haciendo nada. Por temor y porque le queremos caer bien a la gente, no estamos diciendo lo que la Biblia está diciendo. Estamos diluyendo la verdad. Estamos acomodándonos. Y Jesús le está diciendo a la iglesia: parece que tienes vida, pero estás muerta. Dios está diciendo: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Esta condición pasa en la iglesia. No estamos cuidando la retaguardia. Entonces muchas filosofías del mundo están entrando a la iglesia. La iglesia ya no es bíblica. La iglesia ya no tiene su fundamento absoluto en la Biblia. La iglesia está abrazando filosofías de pensadores, de grandes filósofos. Y entonces la iglesia se está volviendo fría, apática y pronto a morir. Una iglesia que vive en el pasado y una iglesia que abandona la Biblia está muerta. Entonces, ¿cómo ser una iglesia viva? Quiero darles esto. ¿Cómo ser una iglesia viva? Vive en el presente y entonces serás una iglesia viva. Una iglesia viva es aquella que se levanta en el presente y mira a su alrededor y dice: yo debo ser luz y sal, porque aquí es donde yo he sido plantado. Dios me plantó para hacer influencia. Es una iglesia que predica la palabra sin comprometer su contenido, entendiendo que la palabra de Dios es la que trae vida. Una iglesia viva es donde sus miembros quieren aprender la palabra, donde la congregación tiene hambre de la palabra y no se deja llevar por la alabanza, por lo bonito que se siente, porque sentí calor, porque sentí frío, porque se siente el ambiente, porque me saludaron. No. Cuando una iglesia se deja llevar por ahí, es una iglesia desnutrida, no tiene profundidad. Una iglesia viva es donde sus miembros tienen hambre de la palabra, porque si no tienen hambre, entonces están muertos. ¿Saben que un muerto no tiene hambre? Un muerto ya no le da hambre. Y si tú que me estás viendo no tienes hambre de la palabra de Dios, por aprender la palabra de Dios, tal vez estés muriendo o estés enfermo, porque los enfermos tampoco tienen apetito. Ten cuidado, alimentémonos de la palabra. Nuestra iglesia Sublime Gracia está convocando a la congregación a estudiar, a meterse a un discipulado, porque necesitamos conocer la palabra, que la palabra de Dios sea el fundamento. Una iglesia viva es una iglesia donde la gente nace de nuevo, donde vienen personas, se convierten a Cristo y su vida cambia. Una iglesia viva es donde la gente quiere dar testimonio y dice: pastor, yo me quiero bautizar, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero llevar, ayuda en tal lado, yo quiero hacer esto. Y cuando eso está viviendo la iglesia, es un reflejo que la iglesia está viva.
Cuando la iglesia no hace nada, ni se preocupa por nada, que digan lo que sea, que vivan como sea y a mí no me importa, entonces es una iglesia muerta porque no está sintiendo nada. Es una iglesia que no está viviendo en el pasado, ni alardea los éxitos del pasado, sino que es una iglesia que está viendo hacia el futuro para cumplir la visión y la misión que Dios nos ha dado. La situación de Sardis era crítica, pero aún con esperanza. Y Cristo Jesús le dice 5 cosas que tenía que hacer la iglesia para volver a la vida. 5 cosas que tiene que hacer Sublime Gracia para volver a la vida si es que está muriendo. 5 cosas. Y quiero leérselas ahora. Las 5 cosas que la iglesia tiene que hacer. Cristo Jesús le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora habré de venir. 5 cosas. Ponte en vela. O sea, retoma tu estado de alerta. No te confíes. Cuida la retaguardia. Lo primero. Número 2. Afirma las cosas que quedan para morir. Apuntala a tu casa. No lo dejes caer completamente. Hay cosas ya perdidas, pero hay cosas que todavía conservas. Apuntálalo. Manténlo, refuérzalo. Afirma las cosas que quedan para morir. Número 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Tú has aprendido de la palabra, poco o mucho sabes lo que Dios dice. Solo trae a la memoria y vívelo, porque es lo siguiente: guárdalo, aplícalo, practícalo. No seas un oidor olvidadizo. Eso que sabes, practícalo. Y número 5, arrepiéntete. Da vuelta en U y regresa. Regresa a tu Señor. Regresa a la palabra y vuelve otra vez a reactivar aquello que está muriendo. Ese es el mensaje, ese es el llamado que Cristo Jesús hizo a la iglesia de Sardis, y ese es el llamado que Cristo Jesús está haciendo a Sublime Gracia. No vivas de apariencia, Sublime Gracia. Profundízate en la palabra y vive e influye en donde Dios te ha puesto. En el nombre del Señor, animo a la iglesia que se mantenga alerta, que la iglesia se mantenga activada, que la iglesia reaccione, aún en medio de la crisis, aún en medio de la pandemia. Que la iglesia no caiga, que la iglesia no muera. Al contrario, que la iglesia se levante en el nombre del Señor. Ese es el mensaje de este día. Vamos a orar. Te invito a que ores, te invito a que le pidas al Señor fortaleza para no morir y mantenerte de pie y activarte en esta generación que nos ha tocado vivir. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Queremos pedirte de manera muy especial que nos ayudes. Queremos ser una iglesia que no vive alimentando sus emociones del pasado, sino una iglesia que está influyendo en el presente. Una iglesia que es referente en nuestra zona. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos para levantarnos y ser una iglesia bíblica, una iglesia que sabe y tiene fundamentos sólidos. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos, Señor, para ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Nos ponemos ahí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda
allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Ya estamos de vuelta y fíjate, Karina, que es impresionante el mensaje que nos deja Dios esta mañana. ¿Te das cuenta que a Él no lo podemos engañar? Podemos fingir otra cosa a la gente, pero Dios siempre va a ver nuestros corazones. Por supuesto, y esto nos demanda acercarnos cada día más a Él. Pero ¿qué te parece si pasamos un tiempo que también es muy especial, y es el dar con gratitud nuestros diezmos y ofrendas? Porque Dios siempre es fiel, así que tómalo en tu mano y demos gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas que se han de levantar. Bendice a cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Padre, te pido que si hay alguna de ellas que no tiene un trabajo, seas tú quien supla para uno. También te doy gracias por las personas que tienen trabajo. Síguelas bendiciéndola. Y también, Señor, te pido que bendigas estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos finalizando esta transmisión y te recordamos que tenemos una cita el próximo domingo a la misma hora. También recuerda cada uno de los anuncios que se dieron al inicio de la transmisión para que estés conectado toda la semana. Y si por algún momento no los viste, al finalizar esta transmisión, inicia el video nuevamente y ahí podrás ver los anuncios. Y bueno, pasa un bonito día en compañía de toda tu familia y que Dios te bendiga. Adiós. Adiós.